Buenos días, compañeros. El tema que nos tocó es el proceso educativo en el pensamiento contemporáneo. Las integrantes del equipo son la maestra Angélica, la maestra Martina del Rosario y la maestra Irma. Bien, entremos en materia. El proceso educativo en el pensamiento contemporáneo. De las corrientes del pensamiento sociológico contemporáneo se han elegido 3 escuelas. 1. La crítica. 2. La postestructuralista. Y 3. La neofuncionalista. Tomando en cuenta que estas 3 escuelas han mantenido una línea de referencia con el pensamiento clásico de la sociología y el materialismo dialéctico por otra parte, y con el estructuralismo y el funcionalismo por otro lado. Comencemos con la corriente de la sociología crítica. Nace en la llamada escuela de Frankfurt. Es la búsqueda por la emancipación, la no represión, la no explotación, así como la reconstrucción de una sociedad democrática y solidaria. Es la reflexión que pretende encontrar un agente que produzca cambios, de ahí que los pensadores de esta escuela se inquieten por un acercamiento a los movimientos populares como los ecologistas, los derechos humanos y los derechos de las minorías. De este modo, el acontecer histórico en el que se desarrolla esta corriente de pensamiento hace de la emancipación una verdadera obsesión. Hay que recordar que en los años 30, en el mundo capitalista, se estaban produciendo cambios en la clase trabajadora, por lo que los socialistas pensaban que esta sociología crítica o esta escuela de Frankfurt llevaría a cabo una acción revolucionaria en esos años. Hay que recordar que comenzaba el fenómeno de explosión de los medios de difusión, del radio, el cine, la circulación masiva de periódicos, el cine, la música popular. Todo ello creó una nueva cultura popular, una cultura de consumismo. En esta escuela de la sociología crítica, la emancipación es entendida como el desarrollo de la personalidad individual y la búsqueda de la solidaridad frente a un mundo cada vez más burocratizado, que oprime al individuo y le hace perder el verdadero sentido de la vida. Esta escuela considera que el ser humano, en la monotonía de la vida cotidiana, busca en el entretenimiento una salida para hacer más llevadera la vida de miles de consumidores pasivos, dando como resultado una forma conformista de utilizar el tiempo libre originada por la industria y la comercialización de la cultura. Los representantes de esta corriente son Theodor Adorno. De su trabajo en común con Horkheimer surgieron las bases de la llamada escuela de Frankfurt. Max Horkheimer en 1964 publica Sociología en colaboración con Theodor Adorno. Herbert Marcuse llega a convertirse en un crítico de las sociedades industrializadas avanzadas, ya que considera que la tecnología lleva a la alienación del hombre. Estos representantes de esta corriente en la década de los 30 y 40 cuestionaban el imperio de la violencia, de la dureza del estalinismo y los holocaustos judío y japonés. El postestructuralismo y el posmodernismo. El estructuralismo es una concepción que analiza los sistemas de manera inmanente y lo que importa es describir son las relaciones que se dan entre sus elementos de una manera mecánica. Aunque en sentido estricto ni el postestructuralismo ni el posmodernismo son corrientes sociológicas, sí influyeron en el pensamiento sociológico de la década de los 80 y algunos de sus hallazgos son utilizados para estudiar no solo la educación formal, sino otros fenómenos sociales como la cultura moderna y la posibilidad que, de alguna manera directa, influya en los modelos de vida y acción actuales. Sobre el análisis de las sociedades modernas. Ciertamente, el sistema de acción económica y el sistema de acción administrativo han de quedar anclados en el mundo de la vida por vía de la institucionalización del medio que representa el dinero y del medio que representa el poder. Es decir, que el mundo de la vida, las personas y las sociedades están sometidas al marco de las relaciones de producción vigentes, es decir, a lo que las necesidades de las empresas y los grandes empresarios consideren o estén sometiendo a las poblaciones, a las sociedades.
y a las restricciones que impone la reproducción material. Por otro lado, también la economía y la administración, especialmente el sistema de ocupaciones y las aportaciones provenientes de la producción del mundo de la vida, es decir, las competencias y las habilidades, las motivaciones individuales, así como la lealtad de la población. Todo ello queda estrictamente sometido a lo que el mundo materialista y el mundo de los grandes corporativos establecen como reglas para la sociedad. El lenguaje y la sociedad. Las series estadísticas de las que se dispone para estudiar un fenómeno cualquiera resultan demasiado cortas para servir como base de una inducción legítima en la sociología. Wiener concluye que el análisis matemático aplicado a las ciencias sociales solo puede proporcionar resultados poco interesantes para el especialista. Lo que buscaba Wiener es poder crear un sistema informático computarizado que pueda establecer un diálogo con una persona o con otra computadora, lo cual no es factible, ya que hablando de la lingüística, el campo es demasiado vasto para poder comprender a través de números, y aunque se logran decodificar en un ordenador todas las palabras, esas están sujetas a los sentimientos y lo que cada palabra significa para cada emisor y receptor, por lo que las investigaciones de esta manera no podrían aportar datos que sean realmente valiosos para el sociólogo. Y el autor maneja el ejemplo de la física atómica, donde los objetos que se estudian son ciertamente muy pequeños, pero son también muy numerosos. Aquí únicamente podemos aprender valores estadísticos o medidas. Y en comparación a las ciencias sociales, podemos decir que estas son sensibles porque las modificaciones que entrañan son del mismo orden y magnitud que los fenómenos estudiados. El mito como sistema semiológico. La semiología o semiótica es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. La mitología no es más que un fragmento de esa vasta ciencia de los signos que Saussure postuló hace unos 40 años bajo el nombre de semiología. La semiología es una ciencia de las formas, puesto que estudia las significaciones independientes de su contenido. No se puede hablar de estructuras en términos de formas y a la inversa. Es posible que la vida solo sea una totalidad indiscernible de estructuras y formas, pero la ciencia es incomparable con lo inefable. Necesita decir la vida si quiere transformarla. Si la crítica histórica no se hubiera sentido tan aterrorizada por el fantasma del formalismo, tal vez habría sido menos estéril. Habría comprendido que el estudio específico de las formas no contradice en absoluto los principios necesarios de la totalidad y de la historia. Por el contrario, cuando un sistema es más específicamente definido en sus formas, más dócil se muestra a la crítica histórica. La semiología es una ciencia necesaria, aunque no suficiente. Lo importante es comprender que la unidad de una explicación no reside en la imputación de alguna de sus aproximaciones, sino en la coordinación dialéctica de las ciencias especiales que se implican en ella, tal como postula Engels. Esto ocurre con la mitología. Forma parte de la semiología como ciencia formal y de las ideologías como ciencia histórica. Estudia las ideas como forma. El sistema semiológico tiene tres significados: el significante, el significado y el signo, que constituye el total asociativo de los dos primeros términos. Un ramo de rosas, por ejemplo, yo le hago significar mi pasión. ¿Se trata de un significante y un significado, las rosas y mi pasión? No. Ni siquiera eso. En realidad lo único que tengo son rosas pasionalizadas. Pero en el plano del análisis existen efectivamente tres términos. Esas rosas cargadas de pasión se dejan descomponer perfectamente en rosas y en pasión. Unas y otras existían antes de unirse y formar ese tercer objeto que es el signo. El significado es el concepto, el significante la imagen acústica de orden psíquico y la relación de concepto a imagen, el signo, la palabra por ejemplo,
o entidad concreta. En el mito existen dos sistemas semiológicos, el lingüístico y el metalingüístico. En el habla mítica hay ambigüedad, el sentido simple y ampliado. El significante en el mito puede ser considerado desde dos puntos de vista, como término final del sistema lingüístico o como término inicial del sistema mítico. El mito tiene efectivamente una doble función, designa y notifica. El estructuralismo, el postestructuralismo y la producción de la cultura. El estructuralismo y el postestructuralismo son tradiciones del pensamiento. El estructuralismo y el postestructuralismo llamaron nuestra atención sobre problemas de considerable y perdurable importancia. Son características distintivas del estructuralismo y del postestructuralismo. La tesis de que la lingüística es importante para la filosofía y la ciencia social, la naturaleza relacional de las totalidades, el discernimiento del sujeto, la preocupación por los materiales textuales y el carácter de la temporalidad. Pierre Bourdieu nace en 1930, profesor del Colegio de Francia, influido en su obra por varios clásicos de la sociología, Marx, Durkheim y Weber, y por los análisis de Lévi-Strauss. Se consideran que Bourdieu y Passon, de formación fisiológica, profesor y director de estudios de la Escuela de Estudios Superiores de París. Se considera que Bourdieu y Passon han realizado la sociología de la educación que dominaban en Francia desde la muerte de su fundador, Émile Durkheim. Para Bourdieu, el sistema escolar incide en las condiciones de clase que se manifiestan en el sistema de clasificaciones escolares, donde se presenta la oposición, la cual tiene su origen en las condiciones socioeconómicas, la oposición entre los dominados y los dominantes. La clasificación se da de acuerdo a valores carismáticos, dotes, por un lado, y con los valores escolares, estudio, por el otro. En el sistema francés se privilegia a los alumnos con valores carismáticos, en lo que cuenta más la familiarización inconsciente de lo cotidiano que el esfuerzo tardío del trabajo escolar. De la doble arbitrariedad de la acción pedagógica. Toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición por un poder arbitrario de una arbitrariedad cultural. En un primer sentido, la AP es objetivamente una violencia simbólica, en la medida en que las relaciones de fuerza entre los grupos o las clases que constituyen una formación social son el fundamento del poder arbitrario, condición para instaurar una relación de comunicación pedagógica. Como poder simbólico que no se produce nunca por definición a la imposición de la fuerza, la AP solo puede producirse por efectos propios. Como violencia simbólica, la AP solo puede producir su efecto propio, o sea, propiamente pedagógico, cuando se dan las relaciones de fuerza que no están implicadas en una definición formal de la comunicación. En una formación social determinada, la AP de las relaciones de fuerza entre los grupos o las clases que constituyen esta formación social colocan en posición dominante en el sistema de la AP. Cada cultura debe su existencia a las condiciones sociales de las que el producto. La acción pedagógica debe recurrir a la coacción cuando los significados que ella impone no se imponen por la razón lógica. El sistema de educación es el conjunto de mecanismos institucionales que se aseguran la transmisión entre las generaciones de la cultura heredada del pasado. Como conclusión, es a la investigación sociológica a la que concierne recelar de las desigualdades culturales y descubrir sistemáticamente los factores sociales que la condicionan y que la presentan con la apariencia de desigualdades naturales. La interpretación de los clásicos como argumento teórico, Talcott Parsons y su crítica del periodo de posguerra. Es un sociólogo estadounidense que habla de la teoría acerca de los mecanismos de la acción social y los principios organizativos que contribuyeron al desarrollo de la sociología. La sociedad tiende hacia la autorregulación y la autosuficiencia.
Esta teoría habla de la estructura social que comprende los elementos del sistema relativamente constantes y estables como los roles, las colectividades, las normas y los valores. Enfoque interaccionista simbólico. Fue utilizado por primera vez por un discípulo de Mead, Herbert Blumer, en el año de 1937. Él hace mención que la interacción de los gestos y el habla son las claves de la sociedad humana. Las estructuras sociales de los roles afectan a la conducta individual, de tal manera que estos se interpretan en los intercambios que se llevan a cabo entre los individuos. El interaccionismo simbólico es una aproximación a los orígenes para el estudio científico de la vida humana y de la conducta humana en un grupo. Su mundo empírico es un mundo natural, de cada vida grupal y de cada conducta. Una teoría de la construcción del significado puede ser encontrada tanto en Mead como en Blumer, y se puede resumir en 4 apartados. El primer apartado es: el significado nunca está fijo o codificado. El segundo: el significado es ambiguo. El tercero es: el significado triádico. Y el cuarto, no menos importante: el significado depende del proceso interpretativo. El método fenomenológico de Alfred Schutz habla que la fenomenología es el estudio de los fenómenos tal como son los experimentados, vividos y percibidos por el hombre, intentando entender de forma inmediata el mundo del hombre y ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. Características del método fenomenológico. La primera de ellas nos habla que es un método descriptivo, reflexivo y de existente rigor científico. Sus enunciados son válidos en un tiempo y en un espacio específico. La tercera característica nos dice que el elemento clave para comprender la acción humana es su rasgo distintivo, la capacidad de autointerpretación e interpretación de los actores. El método fenomenológico nos dice que extraer los mecanismos que operan en nuestra actitud natural hacen que supongamos que otros tienen el mismo esquema de significatividades a través de los cuales nuestras acciones adquieren un significado. Enfoque sistémico. Nos habla en la obra de Niklas Luhmann, sociólogo alemán nacido en 1927 y catedrático en la Universidad de Bielefeld, Alemania, desde 1968. Su obra se inspira en el funcionalismo de Parsons. Hace una aportación crítica y le da un nuevo enfoque con una visión transdisciplinaria. La teoría de sistemas de Luhmann es una teoría global que trata de explicar los siguientes aspectos. En ella se considera al ser humano como una unidad concreta y empírica, como unidad formada física, química, orgánica y psicológicamente. Es universal porque describe el mundo con la ayuda de la diferenciación entre sistema y entorno. 5 fragmentos que hacen referencia al proceso educativo visto como un sistema social. Punto número 1. Los problemas de casualidad son secundarios. Número 2. Todo procesamiento de información parte de las diferencias y no de las identidades. Por ejemplo, las razones. Punto número 3. Nos hemos visto obligados a distinguir entre comunicación y acción. Punto número 4. Al ser humano se le considera como entorno de los sistemas sociales. Y por último, punto número 5. La relación entre el ser humano y sistema social es considerada bajo óptica de la interpenetración.